también excavación, hasta insuflación. Todo se permite a la osteomielitis. ¿Y cuál es la parte más importante? La clínica, el buen antecedente, si hay antecedentes de fracturas, etcétera, etcétera. Muy bien. Haciendo también otra cosa que hay que hacer recuerdo, porque quizá ustedes no lo entendieron en la parte que dice la doctora. Los tumores, generalmente los tumores malignos, son hallazgos casuales, no los buscamos y generalmente vienen con un antecedente. Estaba caminando o de repente se golpeó con el auto y tuvo este dolor y le sacan y sale que es un tumor de características malignas. Y la mayoría de los colegas, incluso yo tenía un colega muy amigo mío, cerquita de la clínica, el doctor Vaca, él se golpeó en el auto y me dijo, amigo, pero se hizo la radiografía y era que un osteosarcoma. ¿Entienden? Entonces, eso, ¿por qué? Porque son los llamados ¿cómo se llama? No vienen buscados, son por accidente, igual que los tumores de tiroides. Los tumores de tiroides también son iguales. Generalmente, buscando otras cosas encontramos eso, porque si nosotros ahorita le hiciéramos a todos ustedes ecografía de tiroides, estoy seguro que hay hartos kits de tiroides en cada uno de ustedes, hombres o mujeres. Toditos podemos tener realmente, ¿ya? Entonces eso se llama incidencia. A ver, ya lo dije una vez. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que son por casualidades, no son por escrito. Entonces, lo importante. La otra cosa es importante, generalmente los tumores malignos en los niños en la infancia, que es el tumor de Ewing, tienen una característica muy especial. Los niños empiezan a tener fiebres sin causa aparente, ¿ya? Y enflaquecimiento también. Y generalmente sienten mucho dolor, pero como el niño no sabe explicar, porque no sabe explicar su situación, entonces nosotros hay que tomar en cuenta eso, ¿okay? Generalmente también dice, ay, se le hinchó la piernita, y no tiene nada, y cuando nosotros le hacemos siempre tienen que darse cuenta de una cosa. La placa de simple de muchos elementos y es barato para dar un buen diagnóstico. Ahora ya, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico más sofisticado para ver si hay comprometimiento de partes blandas, etcétera, etcétera, es lógico que la resonancia magnética, como dice la doctora, es muy eficaz, ¿no? Y se debe hacer. Y la otra cosa que quede claro, la metástasis ósea, que viene generalmente por cáncer de mama, y no sé qué otro cáncer también puede haber que dé metástasis ósea más frecuente. A ver quién me lo dice, ya hemos pasado cáncer. Cáncer de próstata. Cáncer de próstata también. ¿Y otro más? También pulmón. ¿Ya? Entonces, ahora bien, nosotros dijimos que cuando es cáncer de próstata, generalmente, ¿por dónde vendría el cáncer? ¿A dónde se iría? Generalmente, ¿cuál es la metástasis? Son lumbares. ¿Sí? Eso nosotros tenemos que saber muy bien, ¿ya? Entonces, ahora, en el niño, si encontramos esa imagen, hay que hacer. Ahora bien, muchas veces también hay personas, y ya vemos personas que ya somos mayores, que nos quejamos de todo. Me duele aquí, que me duele aquí, que me duele aquí, que me duele acá. Hay un pueblo que somos los mayores, somos puros dolamos, ¿ok? Y puros remedios para que no nos duela. Y dentro de esas cosas, a veces nosotros también hacemos, por alguna casualidad, hacemos un estudio de una radiografía porque me duele la cabeza, porque me duele acá, y le encontramos unas manchitas diseminadas en la cabeza.
en una persona mayor y vamos a encontrar que son una serie de lesiones óseas. En una persona mayor nos debe hacer pensar en qué. Plasmocitoma. Entiéndalo. ¿Ya? Entonces estamos obligados a hacer ¿qué estudio? Vamos a hacer una, ya sabemos, para las metástasis de óseo, ¿qué se hace? Dijo la doctora. ¿Ah? Gammagrafía. ¿Okay? Importante, pero también hay una prueba que ya las dijimos nosotros en clase para el diagnóstico de plasmocitoma, independiente de la biopsia. ¿Qué le parece a mí? Porque ya lo dije cuando hablamos de cáncer. Bueno, entonces era hacer un recuerdo de lo que dijo la doctora. A veces cuando a uno se lo dice en la primera no la capta, en la segunda ya, y en la tercera no se olvidan porque es cuando viene el examen. Bueno, agradecemos a la doctora, estaba bien. Es importante la localización, no se olviden, y los compromisos que pueden hacer. Pero siempre no se olviden, los tumores benignos son grandes y de larga data y bien delimitados. No invaden las partes externas, las viajes. ¿Okay? Eso es muy importante. Podemos pensar en los tumores benignos de células gigantes, todas esas cosas, pero no nos importa. Déjenle eso al radiólogo. Eso es delito. Y al patólogo. Así es. Bueno, algo que también quería mencionar, nosotros somos un país que tiene mucha tuberculosis. Y la tuberculosis es un diagnóstico diferencial en columna. ¿Ya? O sea, sigue siendo la tuberculosis una enfermedad que lamentablemente ataca no solamente a los pulmones, ¿no? Sino la tuberculosis extrapulmonar, y una de esas es la de hueso. Lesión única en hueso, no descartar tuberculosis, sobre todo en columna vertebral. Y en los niños no solamente existen tumores raros como los encontramos, la mayoría de la frecuencia, como dice el doctor, es la osteomelitis y otros muchos diagnósticos diferenciales morfológicos o funcionales del metabolismo, raquitismo. Seguimos teniendo raquitismo. Entonces, hay muchas malformaciones, acondroplasia, hay un montón de lesiones. Entonces, todo depende de qué es lo que quieren leer. Si quieren leer tumores, ahí está. Tumores óseos, ya está. Entonces, enfermedades metabólicas del hueso, hay otras, ¿no? Y así. Bueno, para no cansarlos más, vamos a dar un repaso de lo que vendría a ser los métodos contrastados. Lo que yo le decía al doctor es que, digamos, me gusta venir aquí a las reuniones de la Gabriel, sobre todo uno, porque somos un número alto de médicos que van a salir, no sé si todos salgan, pero espero que la gran mayoría lo hagan. Es verdad, ahora la ríen, pero por muchas causas la vida a veces no nos llega a concluir, ¿no? Entonces, pero ojalá la mayoría lo haga, la mayoría se emocione y agarre un área desde el principio, porque no es lo mismo que le abra los ojos en segundo año a que le abra los ojos en el internado. Ustedes no tienen la materia de imagen, que es algo que me parece fatal, porque hasta odonto la tienen. Y ya he venido peleando años de años, ¿no? Pero bueno, es una historia sin fin. En otras universidades estatales del país lo tienen. Y si ustedes quieren irse a Cochabamba, pues van a tener que repetir la biología porque ustedes no la tienen en su pensum. Pero bueno, a la larga, ojalá la puedan tener, creo que es necesario. Ojalá la peleen ustedes. Y no porque yo vaya a ser docente, porque la verdad que no puedo, porque ya tengo otra, en la petrolera ya tengo 20. Pero sé que muchos, qué sé yo, residentes míos están plenamente capacitados para darles imagen. Imagen es muy amplio. Entonces, en la siguiente charla, vamos a irnos a lo que vendría a ser el sistema gastrointestinal. Esta charla está en internet, pero yo que se las quiero enseñar y mostrar porque me imagino que nunca la han visto ni la van a ver. Entonces, siguiente, vamos a ver, ¿cómo empezamos? Para empezar, es importante saber que existen muchos métodos diagnósticos que vendría a evaluar el sistema gastrointestinal, ¿no? Tenemos aquellos que van a ser dados con estudios validados, ¿no? Y aquellos que van a ser con otro tipo de estudios. Dentro de los estudios validados vamos a tener el mecanismo de deglución, que lo hacen mucho con niños, ¿no? El esofagograma, la serie gastrointestinal, el tránsito intestinal y el colon por enema. Eso obviamente nos va a permitir hallar enfermedades como ser la hernia yatal, la esofagitis por reflujo, los divertículos esofágicos, el carcinoma de esófago, dispepsia, cáncer de colon, divertículos y un montón de áreas. Entonces es bien importante que cuando yo tenga la sospecha clínica de alguna lesión, según lo que el paciente me diga, yo pueda pedirle el estudio contrastado. Ustedes no le van a pedir a un paciente todos los estudios contrastados habidos por haber, porque ahí significa que ustedes no están haciendo clínica. Entonces, si tengo un paciente que viene con deposiciones sanguinolentas,
tengo que pedirle todo lo que ustedes saben, ¿no? Un anemia en sangre, sangre en heces, tengo que pedirle una colonoscopía o coloncorenema, o sea, irnos hacia el área. No puedo escanearlo al paciente y irradiarlo, ¿no? Para que después muera de metástasis por radiación. Entonces todo depende de la clínica de ustedes, por eso es importante que ustedes sepan que existen enfermedades como la úlcera gástrica, que puede ser benigna y maligna, eso ya es una clasificación patológica, la diverticulitis, diverticulosis, la apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, carcinoma de colon, siguiente. Pero para eso, simplemente un pantallazo de cómo son los estudios validados, ¿no? Entonces el estudio validado, uno de ellos es el mecanismo de evolución, que se lo utiliza mucho en pacientes que tienen problemas para tragar. A veces dicen, ¿sabe qué? No me pasa la comida. Y puede ser desde un bocio, que es grande, que uno está comprimiendo, ¿no? El área de la tráquea y el esófago, como puede ser problemas en las valléculas, en el epiglotis, en el cartílago. Entonces, mucho depende de dónde es el problema para poder saber qué estudio pedir. El estudio de mecanismo de evolución casi no se lo hace, y mucho se lo hacía en pediatría, mucho se lo hace en pediatría, porque son bebés que no pueden tragar. No que comen y vomitan, sino que no pueden tragar. Se lo hace con un yogur, con la lechecita, y se le va dando y se le va viendo cómo va pasando y diluyendo, porque a veces son problemas morfológicos, ¿no? Entonces, en el Hospital Garrahan de Argentina, yo estuve 3 meses ahí, y dentro de todos los estudios contrastados que hacían, el de mayor frecuencia era este, en bebés. Siguiente, por las patologías que encontraba. Pero bueno, también tenemos lo que vendría a ser aquel estudio que nos va a ayudar a ver el esófago, que es el esofagograma. Este es un método diagnóstico que se utiliza un contraste varietado en el que el paciente tiene que ir tragando un líquido y técnicamente, desde el punto de vista radiológico, uno va tomando las imágenes, ¿no? AP, laterales, oblicuas, y va a ir viendo qué placas va a ir tomando, pero es un estudio funcional. No es que yo voy a ir y le voy a tomar una radiografía y el paciente se va a ir, no. Nosotros para esto necesitamos un equipo especial que se llama fluoroscopía, que es como un video en la que yo voy a ver e interaccionar en movimiento. Tengo que ver cómo el paciente está tragando, cómo el paciente, si tiene reflujo o no, todo eso es como un video, en una máquina especial. ¿Por qué les digo eso? Porque no en todos los centros lo tienen, ni privados ni particulares. En la Caja Petrolera tenemos un equipo con fluoroscopía y un promedio de estudios contrastados hacemos 4 por día. O sea, 2 en la mañana, 2 en la tarde, un promedio, porque a veces hacemos más. Pero a lo que me voy es que son estudios que todavía se siguen haciendo porque son de un estudio dinámico, uno de los mejores estudios que me va a estudiar el esófago. O sea, hasta el día de hoy ni la resonancia, ni la tomografía, ni la ecografía me va a analizar el esófago como este método. ¿Ya? Entonces, el anterior. Con el esofagograma vamos a ver la forma, la superficie, la estructura anatómica, las dimensiones, si hay estrechamientos o no, la dilución, el peritactismo, todo eso se evalúa para ver cómo está funcionando ese esófago, y obviamente está dividido desde el punto de vista anatómico, radiológico, ¿no? Cervical, torácico, distal y así. Siguiente. Después vamos a tener otro estudio validado también, que es con un medicamento especial que hay que prepararlo. Y ese medicamento tiene su costo, son 400 bolivianos aproximadamente. Entonces, la caja lo cubre por el momento, Petrolera, no sé los demás estudios. Pero son estudios que tienen su costo. Normalmente en el medio, realizar este estudio debe estar en unos 1.200 bolivianos, mínimo. Pero son estudios que me van a permitir ver la función de la cámara gástrica. Es diferente a la endoscopía, porque la endoscopía me meten una sonda y van a mirar por dentro del estómago. Esto no, esto le vamos a dar de tragar al paciente, vamos a darle sal de heno, vamos a distender el estómago y vamos a poder ver las curvaturas, ¿no? El fondo, la curvatura gástrica mayor, menor, el cuerpo, el pasaje al duodeno. Es un método que me va a poder ver dinámicamente qué está pasando con ese medicamento. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen cáncer de esófago, tenemos estenosis, tenemos lo que está de moda ahorita, la cirugía bariátrica. La mayoría, muchas veces se les puede complicar la cirugía bariátrica. He tenido colegas que me dicen, escucha, le he hecho una bariátrica y ¿no? O sea, algo me está pasando, pueden abrirse, pueden hacer fístulas. Entonces el medicamento que se le va a dar no va a ser el varitado, va a ser el oral, ¿no? Porque podemos, si yo digamos tengo una fístula en un paciente que ha hecho una cirugía bariátrica y le doy vario, voy a hacer una peritonitis química y lo voy a matar. Entonces es muy importante los antecedentes clínicos, que cuando ustedes pidan la orden, digan cirugía bariátrica hace 2 meses, paciente se queja de dolor, ¿no? Hay muchas veces, como es una bolsa cortada, por así decir, el paciente sigue comiendo y otra vez la bolsa crece. Hay muchos pacientes que no han hecho la dieta adecuada y han vuelto a subir de peso, ¿no? Pero está muy de moda hacer este estudio en pacientes
operados porque disminuye, o sea, totalmente les cambia la forma anatómica del estómago y el contenido. Entonces el paciente dice, no estoy adelgazando, y sin embargo vemos que su estómago sigue creciendo, ¿no? O pacientes que lamentablemente le han hecho fístulas y tienen que regresar a cirugía. Siguiente. También tenemos otro estudio que es el tránsito intestinal, que este es diferente porque ya no voy a evaluar el esófago ni el estómago, voy a evaluar netamente el pasaje del intestino delgado. Uno de los órganos más difíciles para diagnosticar alguna enfermedad es el intestino delgado. Este sigue siendo un método que, pese a que es antiguo, como los otros, sigue teniendo boga para esto, porque ni la tomografía te va a delimitar tanto en lo que vendría a ser el tiempo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos enfermedades metabólicas que aceleran el tiempo del pasaje, como también enaltecen, y de eso va a depender si tengo una enfermedad metabólica. En la tomografía no puedo tener esos tiempos que los puedo tener acá en la radiografía. Y obviamente enfermedades como linfoma, tuberculosis, cáncer, muchas otras cosas que sí se puede dar. Y lo que también pasa, a veces pasan con iatrogenias, ¿no? Que han amarrado por ahí, son pacientes constantemente operados que hacen inclusive adherencias y eso pues condiciona una molestia en el paciente y no puede tragar. O sea, tiene tantas cirugías que tienen adherencias y le condicionan, porque el acto intestinal es como una manguera, ¿no? Entonces me puede condicionar obstrucciones. El siguiente. Otro estudio que sería así contrastado es el colon por enema. Este estudio es netamente para ver colon grueso. Vamos a ver la anatomía primero, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, ¿no? Y ciego. Es importante saber que existe porque este estudio se hace igual en un paciente que tiene que estar en ayunas. Todo lo que es esófago, todo lo que es estómago tiene que estar en ayunas desde el primer día. Pero este que es colon y tránsito tiene que estar por lo menos 3 días antes sin comer. Yo no puedo hacer este estudio en un paciente que tiene heces porque no voy a poder ponerle el medicamento. Entonces son estudios que se tienen que programar, que se tienen que hacer dieta, que se les tiene que dar monitor, que se tiene toda una preparación desde el punto de vista radiológico, ¿no? Pero bueno, este estudio nos sirve para ver divertículos, para ver cáncer, para ver dolicocolon, que es el colon largo. Nosotros tenemos mucho chaga en Bolivia y estas son las enfermedades que nosotros vamos a ir diagnosticando. Siguiente. Entonces, como les digo, son muchos los estudios paritados. Lo importante es que el contraste pase, regrese y nosotros podamos distender. Acá está con contraste y aquí está sin contraste. La técnica es primero con contraste y después sin contraste. Lo mismo con el colon. Metemos el medicamento, sacamos el medicamento con una cánula rectal, llenamos de aire y se insufla y vamos a poder ver esas imágenes. Esas son las imágenes que nos van a dar el diagnóstico, no estas blancas, sino estas. Siguiente. Un tránsito intestinal, un colon. Nosotros cuando hacemos colon, por ejemplo en este acá, es un dolicocolon, porque miren el sigmoide, ustedes saben que anatómicamente no se hace eso, ¿no? Entonces cuando los pacientes tienen colon largo, lo que hacen es hacer una cirugía, una ostomía, y en 3 meses lo reconstruyen, ¿no? O sea, les cortan ese pedazo excedente de colon, por así decir. De todos los pacientes contrastados que recibimos, por ejemplo, como les digo, son unos 4 estudios, 2 son de colon, 1 es dolicocolon. O sea, el dolicocolon es el dolor de cabeza. El paciente siente estreñimiento de larga data. El paciente está acostumbrado a tomar enemas o laxantes y eso piensan, al principio funcionan los laxantes, pero después del laxante ustedes saben que se lleva también las fimbrias y el paciente ya no tiene fimbrias, entonces sigue creciendo ese colon. Lamentablemente hay mucha automedicación en nuestro medio y eso no lleva a nada bueno, ¿no? Siguiente. Bueno, esto un poco más desde el punto de vista de la endoscopía y la radiología, la diferencia de un estudio que este es hecho por, digamos, un gastro que va a meter el endoscopio para ver por dentro de la mucosa. La colonoscopía igual va a ver por dentro de la mucosa, pero no las paredes y la morfología completa como nosotros la veríamos desde el punto de vista de imagen. Siguiente. Es importante el reflujo y la hernia, se va a ver tranquilamente con un esofagograma. Nosotros decimos, son varias proyecciones que tenemos en una mesa que primero se lo toma de pie, después se lo echa al paciente, se le da la vuelta, se lo hace empujar. Es toda una técnica radiológica que pueden realizar en internet y nos va a permitir diagnosticar si hay una hernia o no. Muchas veces las hernias, lo ideal sería verlas en endoscopía, pero cuando son pequeñas a veces no salen y nos piden ese estudio de contrastado. O al revés, nosotros encontramos una hernia por esofagograma, le pedimos endoscopía sí o sí. Son estudios que van muy casados, ¿no? Siguiente. Los reflujos también, el megaesófago, que es otra enfermedad en la que el calibre va a aumentar del esófago por el Chagas. El problema del Chagas es que afecta a todo, ¿no? Desde el corazón, como ustedes saben, bueno, y el intestino, colon y esófago no son nada elocuentes. También tenemos la esclerodermia, que
tiempo que no veo esclerodermia, pero he visto varios pacientes que utilizan esas personas que se empiezan a poner tiesos. También les pasa con el esófago y no pueden tragar. Y al final mueren por inapetencia, ¿no? Es triste, la esclerodermia es horrible, pero lo he visto. Y bueno, los reflujos, que son lo más común, sobre todo si se dan de noche, si se han condimentado, el reflujo es la clásica, y el problema de ese reflujo es que va quemando ese ácido que no llega a pasar, va quemando la mucosa y puede condicionar cáncer. Una esofagitis primero y después cáncer de esófago, ¿no? Otros tipos de patologías, la calasia, por ejemplo, la punta de lápiz, ¿no? Que por alguna razón se hace una área estenótica cuando termina el esófago, para empezar al estómago, esa área se hace estenótica y no pasa la comida. Eso es más complicado porque hay que operarlo. Hasta donde yo sé, solo un médico lo hace por vía laparoscópica. Y para tanta calasia que vemos, me parece muy poco. Siguiente. Las hernias, que acá simplemente desde el punto de vista anatómico, como nosotros la vamos a ver, la hernia, en lo que les digo, en el estudio de serie gastroduodenal. Y bueno, sí, ¿no? También hay hernias pequeñas como hay hernias grandes, ¿no? Inclusive hasta por rayos X alguna vez me ha tocado diagnosticar hernias que son grandes y que ustedes ven como una bola detrás del mediastino. Y es una hernia, se ve el nivel. Son pacientes muy viejitos que ya los músculos no cierran, por así decir, son muy blanditos, no han hecho ejercicio, y empieza, ¿no?, la hernia ya a subirse acá. Entonces el paciente viene con dolor precordial y cuando usted le hace una radiografía ven que es una hernia. Entonces hay que hacer este tipo de estudios, ¿no? Siguiente. Los reflujos, que es importante saberlo, que existen también alteraciones de la motilidad, del movimiento del esófago, como ser el presbiesófago. Cuando una persona es mayor, todo se atrofia, inclusive el músculo que contrae el esófago. Entonces ya no trabaja bien y empieza a ser más flojo, por así decir, y empieza a tener ese reflujo. O sea, el presbiesófago es un esófago de viejo, pero léanlo, tienen que saberlo, porque va a venir el pariente y le va a decir: oye, me diagnosticaron presbiesófago, ustedes no van a saber qué es. ¿Qué método me hago? Ustedes tienen que saber que el método idóneo es este. O sea, ustedes como médicos generales tienen que saber qué pedir. Y a veces de verdad que les va a dar vergüenza no saber contestar. Entonces lean. Siguiente. Los divertículos de esófago también es otra enfermedad, otra patología frecuente en nuestro medio que encontramos, y que obviamente ya esto, cuando ustedes diagnostiquen un divertículo de esófago o de Sanger, ¿no?, tienen que directamente mandarlo pues, ¿no?, al cirujano para que pueda resolver ese problema, pero quienes hacen el diagnóstico son los médicos radiólogos. Siguiente. El cáncer de esófago siempre va a ser la pena, la prioridad, porque hay mucho cáncer, peor con tanta, no sé, pues la comida mala que se hace, el trago, la gente está bebiendo demasiado, y el trago, el alcohol condiciona cáncer, y no solo de esófago, de todo, sobre todo hasta de mama. Entonces tengan cuidado con el alcohol, cada vez se ve más porque la gente está tomando más. Acá un estudio de esofagograma en el que vamos a ver, ¿no?, la alteración acá en el relleno de aproximadamente 6 centímetros de un cáncer, ¿no? Si ustedes ven, es un cáncer de esófago, porque acá no está lleno y está como la manzana mordida que decimos. Y lo mismo vamos a ver en el colon, esa manzana mordida del tumor de cáncer de colon. Siguiente. El estudio de la cámara gástrica, que es lo que decíamos, es importante porque vamos a poder ver la morfología del estómago y ver enfermedades, sobre todo el cáncer gástrico, ¿no? Si vemos un cáncer en estómago, ¿no?, sugestivo de cáncer, que nos digan, tenemos que hacer una tomografía para poder diagnosticar de mejor manera, y una endoscopía para hacer la biopsia. Siguiente. Las benignas, no todo es cáncer, no todo es morfológico, también existen las enfermedades, los tumores buenos, los leiomiomas, que son bien difíciles de diagnosticar porque uno siempre se ve a lo malo. Pero existen, duelen, hay que tratarlos, entonces existen muchas enfermedades buenas que también las vamos a poder ver. Y obviamente otra de las enfermedades es las úlceras, ¿no? Toda úlcera pequeña solamente va a dar ardor, pero si no hacen el tratamiento, no diagnostican que tienen un pylori, por ejemplo, eso puede llevar a un cáncer, eso lo saben. Siguiente. El cáncer, que es lo que más queremos evitar, esa imagen que ustedes pueden ver por defecto de relleno irregular, especulado, es en estómago, y un cáncer gástrico que necesita ser evaluado con tomografía con contraste oral y endovenoso. Siguiente. También podemos tener úlceras en duodeno. El duodeno es una estructura anatómica que se puede evaluar mediante estos métodos contrastados. Es de gran importancia porque a veces tenemos lesiones, tumores del páncreas, por ejemplo, en la cabeza del páncreas, lo primero que nos hace es apretar esa porción del duodeno. Entonces pensamos, dicen, no
no trago la comida, le hacemos el estudio, vemos que hay un defecto de relleno en el duodeno y decimos, no, esto no es que ha crecido algo en el duodeno, es que algo por fuera me lo está comprimiendo. Y una de las primeras cosas es el cáncer de páncreas a nivel de la cabeza. Si llegamos a ese diagnóstico, lamentablemente el pronóstico es malo. Hagamos lo que hagamos, el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y tiene 3 meses de vida. Pero es muy diferente que me digan, pucha, tengo 3 meses de vida, no, sabes que es un reflujo, ¿no? Entonces, los diagnósticos son amplios y cada vez son más específicos. Siguiente. Bueno, en realidad esto ya va un poco más hacia la parte de endoscopía, pero acá, por ejemplo, este tipo de estudios también los tenemos en lo que vendría a ser imágenes, pero sobre todo la endoscopía lo va a hacer el gastro, el radiólogo no. ¿Ya? La serie esófago-gastroduodenal, el radiólogo. La endoscopía ultrasónica hacen los médicos radiólogos, pero también están haciendo los gastros. Son métodos de fusión para poder ver, que no lo he presentado acá. La tomografía, obviamente, es netamente del radiólogo, ¿no? Acá simplemente otras enfermedades del intestino delgado. Ustedes, lo que yo quiero es que ustedes cuando vean esa placa digan, este es un estudio de tránsito intestinal, no, este es otro de colon. O sea, simplemente que quiero que me diferencien los métodos diagnósticos. No deseo que me digan que hay tuberculosis, no. Simplemente que ustedes alguna vez en su vida cuando le hablen de un tránsito intestinal sepan que eso existe y para qué sirve y qué está evaluando, ¿no? Siguiente. Obviamente cuando hay un cáncer gástrico, el primer estudio que se va a pedir, bueno, la serie esófago-gástrica, una tomografía, una endoscopía para poder sacar, y dependiendo de eso, si tiene metástasis o no, recién vamos a pasar a la tomografía, ¿no? Porque el cáncer gástrico, lamentablemente, hace muchas metástasis ganglionares perigástricas, y eso ya lo condiciona muchas veces irresecable, ¿no? O sea, que el cirujano dice, escucha, ya estás lleno de metástasis, no puedo operarte. Siguiente. La tomografía, que es otro método ideal, por ejemplo, en esta es una tomografía con contraste endovenoso en cortes sagitales, o sea, los cortes son así, no así. La tomografía tiene esa capacidad de poder hacer cortes sagitales, coronales, axiales, ¿no? Entonces, en este es un corte coronal, en el que vamos a ver el hígado, el estómago, que le damos para distender, pero ustedes pueden ver todo esto, ¿no? O sea, todo esto no distiende, el líquido que le dimos no pasa. Entonces, todo esto es un tumor, todo eso. Entonces, ya con esto, yo con la tomografía voy a ver si hay focos de carcinomatosis o de ganglios peritumorales, porque eso me va a dar el estadiaje del cáncer del tumor gástrico, y ver si es operable o no, si va a quimio o no, o sea, ya el tratamiento. Es muy importante diagnosticar a un paciente con cáncer, pero sobre todo estadificarlo. Siguiente. La diverticulosis, bueno, divertículos que hay un montón, por la mala alimentación, porque es hereditario, y sobre todo porque no se come fibra, pues, ¿no? Entonces tienen que comer mejor, no solo hamburguesa. Entonces salen estos divertículos nosotros tranquilamente los podemos diagnosticar así en un colon por enema. Y el problema del divertículo no es solo que existan muchos, que la mayoría son ensismoides, sino que algunos de esos se pueden torcer y darnos la diverticulitis, y ahí sí estamos fregados, porque el diagnóstico netamente tiene que ser con tomografía. Yo tengo que tener, que si yo tengo que saber que si quiero descartar una diverticulosis, ¿no? Porque clínicamente me parece eso, el estudio que le voy a pedir no es un colon por enema, no, porque yo no les voy a poder hacer eso. Lo que sí tiene que pedir es una tomografía con contraste, porque ahí me va a decir cómo es y qué tan alterado está. Muchas veces estoy viendo que las diverticulosis están tratándolas clínicamente hasta que se disminuya, ¿no? O sea, pasan 48 horas que el cuadro inflamatorio reduzca por sí solo, pero muchas veces no reduce y hay que entrar a operar. Entonces, la tomografía les va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes esperar más, tenés que entrar. Entonces, la diverticulosis es bien importante. Y bueno, tenemos mucho en nuestro medio. Siguiente. Lo mismo, nosotros por la tomografía es un corte coronal, un corte axial, en que vamos a ver si a veces, porque podemos tener un colon lleno de divertículos, como son esas bolsitas, ¿no? Negritas, como también podemos tener un cáncer, podemos tener ambas cosas, un cáncer y una diverticulitis. Entonces, la tomografía prácticamente va a ser muy importante para poder diagnosticar. La tomografía nos va a permitir diagnosticar la inflamación pericolónica, la pared intestinal, el grosor de la pared, si existe o no un absceso, si existe peritonitis, si existe fístula o obstrucción colónica. O sea, ese tipo de hallazgos que son importantes para el cirujano se los va a dar la tomografía, no los estudios contrastados. Siguiente. Bueno, simplemente porque la apendicitis aguda en realidad
Cuando sospechamos de apendicitis, nosotros hacemos una ecografía. Si en la ecografía vemos que hay líquido libre, la pared está gruesa, hay dolor a la clínica, bueno, es una apendicitis. Pero a veces pasa que tenemos pacientes mayores que no les duele nada, no tienen fiebre, no tienen leucocitosis, no tienen nada, y sin embargo se les hace la tomografía y están cursando con un cuadro de apendicitis. No es lo habitual, pero pasa. En los niños son otros pacientes que no te van a decir nada, o sea, no te dicen me duele nada, lloran por todo. Entonces, si clínicamente ustedes sospechan de una apendicitis, tienen que hacerle la ecografía. Si aún así la ecografía les sale normal, porque no la supieron hacer o porque por último puede salir normal, la tomografía es el método idóneo con contraste para descartar la apendicitis. Muchas veces nosotros tenemos apéndices, ustedes saben por la anatomía existen apéndices hasta retrosecales. La apendicitis retrosecal, si tengo la mala suerte de estar pasando por una apendicitis y encima mi apéndice es retrosecal, no lo voy a ver en la ecografía, lo tengo que ver en la tomografía. Entonces son diagnósticos que salen fuera de lo que me debería doler acá, pues me duele acá, pero es porque su apéndice es retrosecal y no se dieron cuenta hasta que es una apendicitis, porque nadie evalúa el apéndice, ¿no? Ustedes no saben cuántos de acá tienen apéndices retrosecales, no lo saben. Siguiente. Bueno, la cirugía siempre ha sido el tratamiento hasta el día de hoy, pero es muy importante saber las posiciones del apéndice y tener las imágenes tanto por ecografía como por tomografía para que el cirujano pueda saber si está entrando a una apendicitis aguda o a un plastrón, porque eso muchas veces ya está tan avanzado todo que terminan haciendo una colostomía ahí, porque todo estaba tomado, entonces limpian todo y tienen que poner el colon ahí, o sea, ya ulceran el colon y tienen que poner su bolsa de colostomía. Siguiente. Como les digo, la ecografía es gran ayuda porque vamos a ver la pared, el grosor, el Doppler, el líquido libre, es de gran ayuda cuando se la hace bien y con un buen ecógrafo y con una buena persona. Siguiente. La tomografía es el método ideal por el hecho que le estoy diciendo, el retrosecal, la captación de contraste, el grosor de la pared, ver qué más hay ahí, ¿no? Es muy importante. Siguiente. Y enfermedades como el Crohn, que siempre ha habido, las inflamatorias crónicas, estos métodos son ideales, ¿no? Desde este tránsito intestinal vamos a ver la Crohn. Y aún así a veces es bien difícil de poder llegar a un diagnóstico de una Crohn porque es una enfermedad metabólica, ¿no? Pero sí sospecharla y pensarla y estudiarla, ¿no? Ustedes tienen que saber que es una Crohn. Siguiente. Cáncer, la idea es diagnosticarlo desde acá desde un punto de vista en colon por enema, la manzana mordida, ¿no? Esa falta de relleno que hay. Esto desde el punto de vista de la colonoscopía, que vamos a ver esa invasión tumoral hacia la luz. Y el PET, que es un método de imágenes y de medicina nuclear, una fusión, en la que me va a ver qué tan activo está ese cáncer, ¿no? O sea, yo recibí quimio y en teoría ya redujo mi cáncer, pero quiero saber si eso todavía sigue haciendo metástasis. Eso es lo que va a decir la actividad. Y el PET es el único método que ve actividad tumoral a distancia. Siguiente. Ya, creo que ya. Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que quedan más dudas que preguntas. Bueno, a ver, cuéntenos. Una preguntita. Ahí decía que hay el signo de la manzana mordida, pero hay veces que puede estar así o llenar para abajo. Cuando yo pienso que está desplazado, yo tengo que pensar que es una masa obstructiva de algún otro lado. Si yo, por ejemplo, veo que mi colon está desplazado, no está infiltrado, tengo que pensar si es mujer es un cáncer de ovario, que es más frecuente todavía. Entonces, mucho depende de cómo veo la imagen. Pero aquí, como les digo, eso déjenselo a los radiólogos, porque de ellos depende. Yo así a mi residente lo revuelvo, ¿no? Le digo así, signos indirectos, pero ustedes tienen que saber qué métodos existen. O sea, que empecemos en esa parte, ¿no? O sea, me gustaría mucho que tengan conceptos más sólidos en ese sentido. Pero sí, tiene totalmente la razón. O sea, si yo veo que me está desplazando el colon, ¿qué le voy a pedir? Si es mujer, tengo que pensar que puede ser de ovario, una ecografía transvaginal es ideal. Si es varón, y digo, pucha, esto puede ser del retroperitoneo o un linfoma, la tomografía. Entonces todo parte de la clínica y de los laboratorios y de ahí no se van a salvar. Si ustedes son médicos que no hacen buena clínica, que no saben analizar buenos laboratorios, cambien de carrera. Porque ahorita no hay una sola carrera, o sea, una sola especialidad que no necesite clínica. No la hay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una diverticulitis y la diverticulosis? La diverticulosis es tener divertículos en muchos segmentos del colon que no están inflamados. Y la diverticulitis es que uno de ellos, o inclusive hasta varios, se inflaman. Entonces, la itis es inflamación.
Entonces ahí va a haber dolor, va a haber problemas, ¿no? El paciente va a llegar con un dolor agudo porque no es fácil una diverticulitis. En la diverticulosis se presentan algunos. Sobre todo en pacientes pues, que comen mal o a veces, muchas veces genéticos, ¿no? Que tienen divertículos no solo en el sigmoide, que es la mayoría de veces donde se presentan, sino en todo el marco colónico. Una más para que terminemos. Sí. En caso de que una mujer gestante tenga pseudodema, ¿qué procedimiento? Lo ideal, el problema es ese, ¿no? Que esté embarazada, la ecografía. Yo no le puedo irradiar a esa paciente y menos darle un contraste endovenoso que puede dañar al bebé. No, tengo que hacerle la ecografía. Y nos ha pasado, muchas veces nos ha pasado, la ecografía ha sido no conclusiva porque a veces no es un embarazo grande, una paciente obesa. Entonces ahí ginecólogo y cirujano ingresan, ¿no? Casi exploratoriamente. Algo que quiero recordar a ustedes siempre, y es bueno que miren. Generalmente en los estudios contrastados hay un problema, que es un problema que puede tener un accidente. Ese accidente se llama shock, que puede ser un shock anafiláctico y puede ser de dos maneras. Uno, un shock anafiláctico propio y mediado por la inmunoglobulina E. Y hay el otro tipo de shock, que son anafilactoides, y generalmente responden a los medios de contraste como este. Entonces nosotros tener en cuenta este factor de que en su momento de la vida, muchas veces que tenemos en emergencia, se nos puede encontrar eso. Este tipo de shock anafiláctico es un diagnóstico clínico más que patológico. ¿Qué significa? Significa erupción, edema de papila, edema de glotis, ¿ok? Y generalmente son como los shocks histamínicos, no se olviden ustedes, ¿no? Los mediadores químicos de histamina. Y lógicamente puede haber hipotensión arterial, ¿no es verdad? Ahora, si hubiera lesión y muerte por algún motivo, indirectamente yo podría calcular que puedo encontrar algunas lesiones, vasos, sobre todo tipo congestivo, porque puede haber congestión vascular y lógicamente el órgano se va a reflejar así. Y el órgano que más nos va a acercar en alguna cosa es el riñón y que nos va a dar una necrosis tubular aguda por hipoxia, no se olviden eso. Bueno, para recordar siempre que el tratamiento de emergencia se llama adrenalina. Generalmente la ponemos aquí, una aguja, chup, aquí, ¿ok? Rápido. Y si al minuto no se compone, otra, está autorizado. ¿Ok? Es importante. Y lógicamente la asistencia de oxígeno, ¿no? Por lo menos una vía libre que debe ser. Y trasladarlo inmediatamente al especialista, que son los emergenciólogos o los de terapia intensiva. Algo importante que, como dice el doctor, es el shock, porque nosotros estamos utilizando medicamentos, ¿no? Tanto endovenosos para hacer la tomografía como orales. Si bien los orales hacen menos reacción, en estos 12 años de especialista creo que he tenido 2 personas que han hecho reacción de tanto estudio que hacemos. Pero he tenido colegas a los que se les ha muerto en el tomógrafo, porque han hecho una reacción anafiláctica. Entonces todo paciente que va a recibir contraste, ustedes tienen que preguntarle si es alérgico o no, porque no le van a dar algo que vaya a ser alérgico. O sea, decir, ¿usted tiene alergia? ¿Alguna vez ha presentado? A ver, ¿no? Y en la boleta de la solicitud de alergia a los mariscos. Entonces ya el personal autorizado va a estar alerta. Y la otra cosa, todos los estudios contrastados se hacen con consentimiento informado. Yo no puedo decirle, hágase y que no esté con consentimiento informado, porque eso va preso. Entonces eso obviamente se lo pide el médico no solicitante, sino el que va a hacer el estudio, pero todos los pacientes tienen consentimiento informado. Y la otra cosa, no se metan a hacer esto en sus consultorios o en el hospital acá lejísimo, porque no van a poder resolver, o sea, uno que no es el área que deben hacer, y 2 se les va a complicar, y ahí sí va preso. Entonces,
Estos estudios contrastados por las reacciones tienen que ser en hospitales grandes y, como les digo, de preferencia todo lo que es imágenes es al lado de emergencias. ¿Por qué? Porque hay eso, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes que se han hecho muchas veces contrastados, con un paciente que tenía linfoma, unas 3, 4 tomografías, nunca pasó nada, y en la quinta tomografía empezó a hacer rash. Así, en 5 minutos, rojo, un paciente joven, grande, rojo, ese rato a poner la adrenalina, a llevarlo a emergencia, y es una puerta a otra. O sea, si yo no estaba a una puerta a otra, el hombre se moría. Entonces, es el rato menos esperado. O sea, como les digo, 12 años en la petrolera como especialista, y este fue el que realmente me asustó porque nunca había visto que sea una reacción tan rápida. Después he tenido pacientes que han hecho reacciones como rash, taquicardia, mareos, desmayos, sí, pero vómitos también. Pero digamos, lo que dice el doctor es bien importante, saber dónde lo van a hacer, y sobre todo ustedes que investiguen bien al paciente. Y algo que quería decirle también, y esto es importante, la gravedad viene con la presentación del caso. Si la reacción alérgica y el edema palpebral es inmediato, tengan por seguro que a los 12 o 15 minutos le va a hacer un shock. Entonces ustedes le tienen que poner, sí o sí le tienen que poner la adrenalina. No esperen. Y la otra cosa fundamental, y es bueno que sepan, en otras partes, yo aquí me sorprendo que en ninguna clínica y en ningún hospital hay un protocolo para el shock anafiláctico y para prevención del shock anafiláctico, porque en estos casos de los estudios contratados, y es importante. ¿Por qué? Porque sucede que todos los hospitales están teniendo. Ahorita, por ejemplo, es natural que tengamos muertos, ahorita hay varios muertos, hay varios casos de negligencia médica, no puedo decir por ética cuáles son, pero hay muertos. Y eso, ¿por qué? Falta de preparación y sobre todo por los protocolos que no se han implementado acá. Porque también ustedes saben que con una persona, porque fíjense bien lo que yo les decía, el anafiláctico y el anafilactoide. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es idiosincrático, que se le presenta por primera vez así, usted pregunte, y que él dice, nunca me ha pasado nada, me ha picado peto, abeja y todo, y no me ha pasado nada, y hace por el contrario. Pregunta pesada, ¿cuál es el mediador que está actuando en el contraste? Pero mire, yo le doy 3 exámenes adelantados. Qué bonito. Me desearía que a mí me pudiera decir. Y la otra cosa fundamental, ya saben ustedes, no funcionan las prednisonas, así, sirven de soporte. La primera es solamente la ampolla chacha, oxígeno, ya. Y cuando ya está el comprometido aquí, no traten de meter el tubo por aquí, busquen vía, porque si no también los van a matar por aquí. ¿Ya? Eso toman como indicación. ¿Por qué lo toco este tema? Porque en todos los lugares hay este problema. Ella tocó ¿cuántos ya de los casos? Ese feo endovenoso una vez, pero así en general, vale, los más sencillos, habrán sido unos 40. Fíjense bien el riesgo que hay. En todo. ¿Ya? Por eso es que las unidades, por eso es que en otro lado ponen, por ejemplo, cuando hay un antecedente de que esos asmáticos tienen algún fenómeno alérgico, a esos casos les hacen tratamiento preventivo y ahí le meten las prednisonas, etcétera, que son importantes. Por eso es que es necesario hacer un protocolo. No hay si en Santa Cruz ni en Perú. ¿Por qué? Porque siempre vivimos evitando las prevenciones. ¿Por qué? Porque no se habla de estos temas. Y estos temas son de evidencia. Fíjense bien cuántos ella ha tenido en 10 años, ¿cuántos años? 12. En 12 años de trabajar en el hospital. 40, 50 casos, ¿no le parece que es bonito? Es hartísimo. ¿Ya? Bueno, muy bien. Ahora va a haber una presentación de casos, ya le daremos
licencia de la doctora para que se vaya a escuchar la presentación del caso de los jóvenes. ¿Cuál es el primero que va a venir al bautizo? Los chicos que van a disertar el caso clínico, por favor, Traigan. chicos, con un fuerte aplauso, vemos a la doctora. Seguidos son 15 minutos solamente y acaba. Este es un caso de... Muy bien. Aquí ya, como están habiendo casos, algunas preguntas que las voy a dejar. Ya, los casos tienen dos. ¿Ah? Muerto por contraste. Por eso es que yo no les recuerdo. Yo todas las cosas que no les digo, fíjense que la casuística de dos que casi se mueren y 40 años. O sea, es una barbaridad en 2 ¿Cuál es años. su compuesto de ese químico que le dijo? Son controlados. Entonces, entre todo, esto también que tomamos nosotros, ¿no? Para los estudios de antes había cáncer, que se hacía cáncer de hígado por el toro tras. También. Pues me van a decir que era el toro tras ustedes en el examen. ¿Cuándo va a ser el examen a mí? Se lo avisan a los auxiliares. Ya no voy a estar en debate. Hagámoslo. No lo dejen estar. Creo que después el viernes le meten otro examen. Chicos, para que sea, respecto al tema del examen, para que sea justo y todos en su opinión y demás cosas, en el transcurso de la mañana, terminando esto, se les va a enviar un formulario a los grupos para que ahí ustedes puedan votar, ¿ok? ¿Qué día quieren el examen? Una vez tengamos los resultados, ahí se da fecha, día, hora, aula del examen, ¿ok? Ahora, tomen atención, por favor. Muy buenos días, chicos. Nosotros les vamos a presentar un caso clínico exclusivamente. Es referente al tema que ya expusieron. Es osteosarcoma central, bien definido y de bajo grado de malignidad.
Buen día, mi nombre es Mercedes Aramayo y vamos a empezar con lo que sería el abstract. Bueno, ahí primero el índice, comenzaremos con el resumen, después el abstract, introducción, caso clínico, diagnóstico diferencial, exámenes por imagen, tratamiento y discusión. Resumen, abstract. Si bien no es completamente necesario decirlo en inglés, pero pensamos que es lo ideal para seguir los pasos necesarios para complementar el caso clínico. Osteosarcomas constitute 20% of all primary malignant tumors found in children. They are generally located in the knee area. This is the case of a 13-year-old patient with a clearly central lung degree of malignancy osteosarcoma. The location of the tumor at the diaphysis of the tibia is rare. As a matter of fact, the first at the hospital, the incidence of this tumor is less than 2% of all osteosarcomas appearing in people aged 10 to 30 years of age. That can be treated through the successful removal of all the tumor without loss of any segment of pelvic extremity plus external fixation in chemotherapy. Muy bien, ahora vamos a seguir con el mismo caso en resumen, pero en español. Muy buenos días, chicos, muchas gracias por estar acá. Primeramente, vamos a hablar un poquito del tema y lo voy a introducir a lo que es el caso clínico. Los osteosarcomas constituyen el 20% de todos los tumores primarios, no malignos, malignos mejor dicho, en toda la población pediátrica. Por lo general se presenta alrededor de la rodilla. Presentamos el caso de un paciente que es paseño, que tiene 13 años de edad, con un osteosarcoma central bien diferenciado, de bajo grado de malignidad. Es de rara presentación porque se encuentra en la diáfisis de la tibia. Es el primero en el caso, es el primero en el hospital, mejor dicho, y este constituye solamente el 2% de todos los sarcomas óseos que se presentan entre la segunda y la tercera década de la vida. Esto se entiende que es desde los 10 años hasta los 30. Que puede tratarse mediante la resección del tumor con un margen de seguridad sin perder un segmento anatómico de la extremidad pélvica, complementado con una fijación externa y quimioterapia coadyuvante. Siguiente, por favor. Ok, la introducción. Los osteosarcomas comprenden una gran familia de tumores de tejido conjuntivo con distintos grados de potencial maligno. Constituyen solamente el 20% de todos los tumores primarios malignos. El estudio de grandes series ha permitido la identificación de un número cada vez mayor de subtipos. El osteosarcoma central de bajo grado de malignidad, bien diferenciado, constituye menos del 2% de todos los osteosarcomas. Afecta a pacientes entre la segunda y la tercera década de la vida y su localización preferencial es en los huesos largos, como sería el fémur, la tibia, y rara vez se lo puede ver en el húmero. Se les va a presentar ahora el caso clínico de un paciente que fue atendido en el Hospital de Niños en La Paz, en el departamento de La Paz. El doctor es... siguiente, por favor. Ok, ese es el caso. Se le va a presentar el caso clínico que fue en el departamento de La Paz, que ocurrió en el departamento de La Paz, y fue en el Hospital de Niños de ella. El hospital se llama Dr. Ovidio Aliaga, y este osteosarcoma central de bajo grado de malignidad que se ubicó en la diáfisis de la tibia izquierda. El caso clínico. Paciente masculino de 13 años de edad, estudiante procedente de zona rural de la provincia Camacho, del departamento de La Paz, ingresa al nosocomio en fecha 12 de julio del 2007, hace 15 años atrás, con un cuadro de 5 meses de evolución posterior a haber sufrido un golpe en la región de la pierna izquierda. A partir del momento solamente se registró dolor de leve densidad y un aumento de volumen,
y limitación funcional, que se incrementa en forma progresiva en los últimos 2 meses. Presenta claudicación en la marcha. Es tratado en su comunidad con medicina tradicional, como siempre se hace antes de ir al hospital, y utilizando fomentos y emblastos sin remisión alguna. Una semana antes de su internación, acude al centro de salud de su comunidad, de donde lo remiten al hospital de niños, Dr. Ovidio Aliaga. Al examen físico destacó la presencia de una masa tumoral en el tercio medio de la extremidad pélvica izquierda, de aproximadamente 15 por 12 centímetros de diámetro, con la piel brillante, circulación, ya lo vamos a ver, ahí está en la imagen, no se ve muy bien, pero dice que tenía piel brillante, circulación colateral, una masa adherida al plano profundo, es blando, poco depresible, doloroso a la palpación y sensibilidad, perfusión distal conservada. Muy buenos días, compañeros. Bien, como vimos, este es un osteocarcinoma, un cáncer maligno. Para antes saber cómo vamos a diagnosticar esto, tenemos que... perdón. Tienen 15 minutos para defender el caso. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fabio Sosa Zurita García y voy a darles el diagnóstico diferencial. Para tomar el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta el rango de edad del paciente, que es un paciente varón de 13 años. ¿Y por qué sucedió? Fue por un golpe, entre las cuales podríamos considerar tumores benignos, en esta primera diapositiva, como la displasia fibrosa, que es una enfermedad esquelética que se caracteriza por el reemplazo del hueso normal por tejido óseo fibroso. El fibroma desmoplásico, que es una proliferación del tejido fibroblástico que se desarrolla en las capas más profundas del tejido blando, caracterizado por el crecimiento infiltrativo del tejido fibroso con residuo local. El fibroma no osificante, que es una lesión benigna que aparece como una lesión cortical radiolúcido en las radiografías, y el osteoblastoma, que es una neoplasia benigna de crecimiento lento. Estas neoplasias por lo general no producen metástasis, que es lo que se diferencia de los tumores malignos, de los cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos estos tres que son menos frecuentes. El adamantinoma, que es raro, menos del 1% de los tumores malignos, y con frecuencia se desarrolla en la tibia y es de crecimiento lento y a menudo se manifiesta dolor y tumor palpable. El osteosarcoma parostal, que son tumores diferenciados de subtipo osteosarcoma de bajo grado, que surge de la superficie del hueso, que es de crecimiento lento, una masa que puede tener dolor o no dolor, y es asociada a la alimentación del movimiento. También podemos considerar el sarcoma de Ewing, que es un tumor óseo de células azules redondeadas que tiene incidencia entre los 10 a 20 años de edad. Cursa con una destrucción lítica y un patrón particular infiltrativo que tiene una apariencia de cáscara de cebolla. Y vamos a pasar con el diagnóstico con imagen, que ahí se va a entender mejor con mi compañero. Ok, ahora sí, vamos a ver sobre el diagnóstico realizado a este paciente. Bueno, vamos a ver en sí todos los diagnósticos que se pueden realizar, ¿no? Entre ellos están las radiografías, como bien al inicio de la conferencia el doctor lo decía. Tenemos la tomografía computarizada y la gammagrafía ósea. Esta de acá, la última, se encarga de hacer una radiografía total de todo lo que es el esqueleto humano y avisa o da el aviso de que hay una metástasis bien de otro órgano hacia los huesos, o bien de los huesos hacia el otro órgano. Esos son los tres tipos. Ahora, bien, podemos observar en una radiografía lo que son tumores benignos y tumores malignos.
¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que destacar, o al menos en este segundo año tenemos que ver lo que son estos puntos que son muy importantes, son si el tumor es agresivo, si es decir, cómo es la constitución de este tumor. Entonces ahí podemos ver, vamos a hacer una diferencia, aquí es el tumor maligno y el de allá es el tumor benigno. Entonces vamos a ver que los tumores malignos son agresivos y los tumores benignos no son agresivos. Los tumores malignos son expansivos y los tumores benignos tienen un borde bien delimitado, como lo pueden ver ahí. Tiene un borde bien delimitado, mientras el tumor maligno no, es un tumor expansivo que se puede expandir tanto longitudinalmente como también verticalmente, y eso lo vamos a ver enseguida. Dice, llega hasta los bordes blandos y el periósteo. Como bien sabemos nosotros por histología, el hueso está constituido por un periósteo, que es la capa más superficial de la corteza, una zona transicional, una zona del endostio, la médula ósea que se encuentra dentro del hueso. Entonces, si el tumor es maligno, si el cáncer es maligno, es un carcinoma como el caso de este niño, en el periósteo va a haber una infiltración de este cáncer, es decir, este tumor va a llegar hasta el periósteo y hasta las partes más blandas. Y el tumor benigno solamente va a crecer hasta el endostio, que es el recubrimiento de la parte interna de lo que es el hueso. Entonces, va a ser bien delimitado y va a ser de crecimiento lento el tumor benigno. En cambio, el tumor maligno va a ser de crecimiento muy rápido. Siguiente. Ok, observación de estos tumores óseos. Vamos a ver dónde se encuentra localizado, en este caso, dónde se encuentra localizado el tumor. En la pierna, ¿verdad? En la tibia. Entonces, tenemos que saber en qué lugar está la zona, es decir, los bordes. Si está bien delimitado, es un tumor benigno, posiblemente sea un tumor benigno, y si no, es un tumor maligno. Si está implicado el periósteo, nuevamente nos lo recalca, si el periósteo está implicado, eso nos quiere decir o nos quiere dar un tumor maligno. Entonces, si el periósteo está implicado, es un tumor maligno, si no, puede que sea un tumor benigno. La extensión del tumor, es decir, si el tumor es, como decíamos, es expansivo, se expande demasiado, empieza a ser una metástasis, podría ser, entonces puede ser un tumor maligno. Y también vamos a ver si puede ser un tumor solitario o también es un tumor múltiple, es decir, que no solamente se va a encontrar en un solo lugar del hueso, sino también en los diferentes lugares, como puede ser la metáfisis, la diáfisis o la epífisis. Leí un documento que decía que la mayor cantidad de cáncer en el hueso se da en lo que es en la metáfisis, es decir, en el cuello del hueso. Y bien, ahora estos puntos son muy importantes también porque dicen las lesiones en los rayos X, cómo se ven, ¿no? En las radiografías. Los radiolúcidos se ven oscuros y los radiopacos se ven escleróticos, es decir, más lúcidos. Entonces, podemos ver que en los radiolúcidos, en los lugares que se encuentran oscuros, hay una lisis de las células, es decir, se están comiendo las células, ya no hay células en ese lugar. Y cuando se habla de radiopacos escleróticos, es cuando están formando los huesos. Entonces, puede haber una lisis en una mayor proliferación de lo que son los osteoclastos, ¿no? Que son las células que se lo comen, ¿no? El hueso, la composición del hueso de la matriz. Un momento, por favor. Y podemos ver localizaciones radiopacas cuando se forma el hueso, o sea, cuando están proliferando las células formadoras del hueso, como ser los osteoblastos, ¿no? Que después llegan a convertirse en osteocitos. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver, esta es una de las clasificaciones expansivas a nivel longitudinal, perdón, a nivel lateral. Entonces podemos ver un carcinoma, un tumor maligno de hueso en la parte central, que no está sobrepasando el periósteo. En la parte excéntrica se le dice un tumor excéntrico cuando ya está sobrepasando lo que es la zona de transición y llegando casi al periósteo. Y el tumor cortical, ¿no? Que sería ya solamente entre la zona de transición y el periósteo, ¿no? La zona de transición podría ser esta parte y el periósteo es esto. Entonces hay un tumor cortical, y podemos hablar de un tumor yuxtacortical cuando solamente está implicado el periósteo. Aquí pueden verlo, es lo mismo pero en unas radiografías, y podemos ver tumores centrales como ser en un quiste óseo simple, en un tumor excéntrico, en un condroblastoma que se encuentra en la epífisis, miren, un fibroma no osificante y un osteosarcoma parasteal. Siguiente, por favor. Y esto es a nivel longitudinal, entonces los tumores también crecen a nivel longitudinal, no solamente a nivel lateral.
Como pueden ver hay varias patologías. Lo que solamente quería ver de este punto era que también hay tumores que crecen a nivel longitudinal, que pueden llegar tanto a la diáfisis, a la metáfisis y a la epífisis, pero mayormente están dadas en este lugar, en lo que es la metáfisis. ¿Sí, por favor? Y este es el caso clínico. Ahora, si sabiendo todo esto, podemos observar las radiografías de este niño. Dice, la placa radiográfica de la pierna mostró a nivel de la diáfisis tibial una imagen irregular. Entonces, ¿qué decíamos cuando era un tumor irregular? Podría ser un osteocarcinoma, un cáncer maligno. Entonces dice, es irregular de destrucción y formación ósea en conducto medular. Es decir, el conducto medular, la médula ósea estaba siendo ocupada por lo que son las células, estaba siendo rellenada, por eso dice formación ósea en el conducto medular, con patrón apolillado. Es decir, el patrón apolillado se refiere a que el hueso ha estado con diseminaciones de agujeritos, así como agujeritos. Entonces a eso se le llama el patrón apolillado. Destrucción del área cortical con la imagen clásica del sol naciente. La imagen clásica del sol naciente es un signo en la cual si hay un cáncer refleja una inflamación al lado del periósteo. Es decir, ahí dice la flecha blanca, demuestra lo que es el sol naciente, ¿no? Hay una pequeña lucecita en la flecha blanca. Entonces a eso refiere que hay una inflamación en el periósteo. Otro también de los signos es el espolón de Colman o triángulo de Colman, que también se da, es una reacción que se da en el periósteo. Entonces, si estas reacciones nosotros vemos en una radiografía, nos pueden demostrar que hay una anormalidad en el hueso, hay un cáncer, hay un tumor, ya sea benigno o maligno, pero mayormente maligno. Entonces, estas dos reacciones, que es la reacción del sol naciente y el triángulo de Colman, son importantes puntos para el diagnóstico de un cáncer. Siguiente, por favor. Y para terminar, la centellografía. La centellografía es igual que la eso es lo que al principio dije. La centellografía es lo mismo que eso, que igual indica lo que es la diseminación, la neoplasia de los cánceres de hueso, porque usualmente, como dijo el doctor, los cánceres de hueso pueden derivar de un cáncer de pulmón, de un cáncer de próstata. Entonces, se le hizo una centellografía a este paciente y en sus 3 fases no reportó metástasis ni en pulmones ni en otros órganos. La concentración patológica solo se daba en el hueso de la tibia, y se realizó una biopsia incisional y el reporte de anatomía patológica informó láminas óseas con un trabeculado ordenado y paralelo a un tejido fibroso denso, entre ellos semejante a una displasia fibrosa. Otros lugares con osteoblastos atípicos formando osteoides. Esto quiere decir, como hace rato decíamos, la médula ósea estaba rellenada, ¿no ven? Entonces hay proliferación de estos osteoblastos atípicos, es decir, no en su forma normal, y estaban rellenando esta médula ósea. A eso se refiere en otros lugares con osteoblastos atípicos formando osteoides. Algunas células fusiformes de núcleos hipercrómicos, irregulares, y zonas de formación ósea con ribete clásico. Este ya es la histología. A las láminas óseas esclerosas se ven depósitos osteoides tumorales, es decir, depósitos de hueso en donde no tendría que haber hueso. Las células del estroma son escasas y muestran atipias leves y poca mitosis o ninguna. No se observan pleomorfismos ni células bizarras, que es compatible con un osteosarcoma central bien definido. Es decir, no se estaba diseminando y era un cáncer de hueso maligno, pero estaba bien definido. Esa es una de las características de este cáncer que sufrió este paciente, ¿no? Y entonces el caso clínico derivaría como un cáncer central bien definido, pero maligno. Muy bien, gracias. Mi compañero va a empezar a explicar el tratamiento. Buen día, me llamo Mercedes Aramayo y vamos a comenzar hablando del tratamiento que se utilizó en este osteosarcoma. Primero se realizó un tratamiento quirúrgico de los miembros inferiores, que vamos a adentrarnos un poco más en las siguientes diapositivas. Después una quimioterapia preoperatoria y posoperatoria. Por supuesto que la preoperatoria fue más invasiva que la posoperatoria. Y también se utilizó una fijación externa de Ilizarov. Siguiente, por favor. Esto es el tratamiento quirúrgico. Como pueden ver, el hueso no está recto, sino se encuentra en una curva.
y hay que poner una fijación de titanio. Siguiente, por favor. ¿Qué sería esto? Un salvataje de titanio para poner el hueso en su lugar de origen, el que debería ser desde nacimiento, pero se engordó. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a tocar lo que sería la discusión, si es que hubo un buen diagnóstico, un buen tratamiento y los puntos de por qué es bueno o no. Siguiente. Muy bien, aquí es muy importante tomar en cuenta que la clínica para este osteosarcoma bien definido es inespecífica, por lo tanto cuesta llegar a decir si esto es un osteosarcoma, más que una molestia crónica y una tumefacción crónica que sería un crecimiento, y eso puede ser una clínica de varias enfermedades, de varias patologías. Siguiente. Muy bien, ahora nos vamos a centrar en el diagnóstico histológico, que es lo que se basó más que todo el doctor de esta clínica para poder diagnosticar el osteosarcoma. Como podemos ver aquí, son células fusiformes. ¿Qué significa fusiforme? Que están alargadas y se encuentran en haces de fibrilla. Esta es exactamente como se vería en el osteosarcoma en las células. También podemos darnos cuenta que el núcleo, si bien tiene una mínima atipia, pero es prácticamente normal, no hubo un pleoformismo ni tampoco hubo una mutación o un cambio en el núcleo. Siguiente. Las siguientes características importantes para resaltar aquí serían los núcleos con atipia mínima, simplomorfismo, figuras mitóticas escasas y producción de hueso y colágeno variable. Sí había producción de hueso extra, por decirlo así, pero no era demasiado. Siguiente. Otro punto importante aquí para resaltar es que no hubo metástasis pulmonar. Eso es bueno, por eso se lo considera de bajo grado de malignidad. Los pulmones estaban limpios. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar de la fijación externa de Ilizarov, que gracias a esta fijación, como podemos ver aquí, no se tuvo que amputar los miembros inferiores del niño, ¿no? Del joven afectado, como se puede ver aquí. Son unos estabilizadores de las piernas y de los pies. Gracias a esto, el niño aún tiene movilidad de las rodillas y de los talones. Siguiente. Este sería el osteosarcoma, bueno, el fijador externo y el Ilizarov. Como podemos ver, es sin amputación gracias a esto. Aparte, también tuvo su cirugía. Esto es más que todo para ayudar al movimiento externo de la pierna. Como sabemos, es de baja malignidad. Gracias a eso es que se pudo realizar todos estos procesos, gracias a la atipia mínima en los núcleos, gracias a las células fusiformes, gracias a la pre-quimioterapia y a la post-quimioterapia, es que se pudo tener un diagnóstico tan bueno como este para un osteosarcoma que es bastante grave. No hubo metástasis pulmonar, todo eso influyó bastante. Y sobre todo que fue de baja malignidad. Gracias. Una pregunta con respecto a todo lo que fue lo que es osteosarcoma y con respecto al caso, porque este caso clínico el caso clínico es verdadero, ¿no? Que fue realizado en trabajo, por si acaso. Pero también trabajaron en este caso clínico, por si acaso, los doctores que vinieron, ¿no? Especialmente el doctor Mario Candela, participó en este caso clínico. El diagnóstico, el tratamiento obviamente están bien porque es un caso real, lo que nos presentaron a sus compañeros. Pero después el tema de la defensa de la capacidad de usted. Entonces ustedes tienen alguna pregunta. Ustedes también diferenciar un osteosarcoma cuando va a ser un tipo urolístico o como ellos nombraron, ¿no?
cuando son intramurales, cuando son de la parte cortical, ¿no? Que son intracorticales también. Eso sepan cómo ubicarlo y también